Muy bien, ahora sí vamos a empezar con la enseñanza de este domingo. Vamos a empezar con la enseñanza de este domingo en el Catecismo de Heidelberg. Vamos por el domingo 32. Vamos por el domingo 32 y ya empezamos por la parte que trata del agradecimiento que debemos al Señor por una salvación tan grande que nos ha dado. Este es digamos, la tercera sección del catecismo, donde el tema principal es el agradecimiento que debemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, por la salvación tan grande que nos ha dado, por el perdón de nuestros pecados. Es un agradecimiento eterno el que le debemos. ¿Ok? Entonces, en pregunta, vamos por la pregunta 86 y es la que vamos a desarrollar en ese momento. La pregunta dice así: si somos liberados por Cristo de todos nuestros pecados y miserias, sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino solo por la misericordia de Dios, ¿por qué hemos de hacer buenas obras? Es decir, en la sección anterior, nosotros estábamos viendo todo lo relacionado en cómo somos salvos, cómo el Señor efectuó nuestra salvación, cómo tomó nuestro lugar, cómo pagó por nuestros pecados, obedeció perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar, y vimos que todo esto fue sin merecimiento, es decir, no hicimos nada para obtenerlo. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, completamente condenados, sin ninguna posibilidad de obedecer a Dios porque estábamos muertos espiritualmente. Todo intento de hacer alguna buena obra estaba manchado por nuestro pecado. No había nada, absolutamente nada que pudiéramos hacer. No podíamos pagar la condena del infierno, nada. No podíamos hacer absolutamente nada. Viene el Señor y lo hace todo por nosotros. Se hace hombre, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, y de esa manera toma nuestro lugar y Él todo lo hace por nosotros. Soporta la ira de Dios por el pecado por nosotros, paga por nuestros pecados, obedece por nosotros y aparte de esto, Él mismo nos busca. Él mismo nos da la fe que necesitamos para poder recibirlo con verdadera fe. Cuando una persona se acerca a Cristo con arrepentimiento y con verdadera fe, esta fe que la persona ejerce para recibir a Cristo es una fe que el mismo Señor la da. Lo que quiere decir que de principio a fin, toda la salvación depende del Señor. Toda la salvación es efectuada por el Señor. Depende del Señor. Y precisamente por esto, porque toda la salvación depende del Señor, es que ahora sabemos que el catecismo es como una conversación, una persona pregunta y la otra persona responde. Y ya como a esta persona le quedó claro que toda la salvación depende del Señor, entonces pregunta: bueno, si yo soy librado por Cristo de todos mis pecados y de toda mi maldad, y yo no merecí nada, yo no hice nada, entonces, ¿por qué tengo que hacer buenas obras si Cristo hizo todo? Esa es la lógica de la pregunta de esta persona, y la respuesta es la siguiente: porque después de que Cristo nos ha redimido con su sangre, nos renueva también con su Espíritu Santo a su imagen, a fin de que en toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios, y que Él sea glorificado por nosotros. Además de esto, para que cada uno de nosotros sea asegurado de su fe por los frutos. Y finalmente, para que también por la piedad e integridad de nuestra vida, ganemos a nuestro prójimo para Cristo. Es decir, la santidad que todo creyente debe buscar, la santidad por la cual todo cristiano debe esforzarse y debe luchar
para conseguir es absolutamente vital, esencial, indispensable en la vida de todos los que Dios ha redimido. En primer lugar, hablamos de que Cristo nos ha redimido con preciosa sangre, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Y nos ha redimido ¿para qué? Para restaurar su imagen en nosotros, como Él nos la había dado al principio de la creación, con Adán y Eva. Es decir, la salvación no tiene ningún sentido si el Señor simplemente nos salva sin restaurar su imagen en nosotros y que nosotros sigamos viviendo en nuestros pecados. Si es así, si nosotros seguimos viviendo en nuestros pecados igualmente, si no vivimos para Cristo, buscando cada día la santidad, entonces, ¿de qué nos ha redimido el Señor? ¿De qué nos ha limpiado el Señor? ¿De qué nos ha purificado el Señor? De nada. En ese caso seguiríamos en nuestras inmundicias, en ese caso seguiríamos en nuestros pecados, en ese caso seguiríamos en maldades, en homicidios, en contiendas, en idolatrías, en adulterios, fornicaciones. El Señor ha rescatado a un pueblo para que sean hijos de Dios, adoptados mediante el Señor Jesucristo. El Señor ha redimido un pueblo para que este pueblo refleje su gloria. El Señor ha redimido un pueblo para que este pueblo refleje su imagen santa. Para que si una persona ve a alguien que pertenece al pueblo de Cristo, esa persona pueda decir: yo veo en él, yo veo en ella el carácter que se enseña en la Biblia, el carácter que Cristo enseña. Por supuesto, en esta vida vamos a seguir teniendo fallas, en esta vida vamos a seguir teniendo dificultades, vamos a seguir teniendo una lucha ardua contra el pecado. ¿Y por qué se llama lucha? Porque no precisamente vamos a ganar todas las batallas contra el pecado, no precisamente vamos a ganar cada día la batalla por la santidad. A veces habrán algunas batallas que vamos a perder y en general cada día siempre tenemos fallas, diversos pecados de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Pero lo principal, lo que debemos tener en cuenta, es que si Cristo nos ha redimido, Él no solamente nos ha redimido para que no vayamos al infierno, Él nos ha redimido para hacernos justos y santos como Él es santo, porque el Señor, siendo santo, no soporta la maldad. El Señor, siendo santo, no puede soportar el pecado. No puede ni siquiera mirar el mal. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que una persona que ha recibido a Cristo, a pesar de que esa persona no hizo nada para ganar la salvación, no tiene ningún sentido que viva en pecado. Porque Cristo no soporta el pecado, el Padre no soporta el pecado, el Espíritu Santo no soporta el pecado, y tanto así no lo soporta que era imposible que Él no castigara el pecado. Era imposible que Dios no castigara el pecado con toda la furia de su poder, con toda su ira. El Señor castigó nuestro pecado en Cristo, derramando toda su ira sobre nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera
el Señor hizo justicia. De esa manera, el Señor pudo realmente librarnos sin dejar de ser justo. Porque esa es la pregunta más importante del Evangelio. Esa es la pregunta más importante que toda persona se debe hacer. Y la pregunta más terrorífica también. Y también la pregunta más alentadora. Y también la pregunta más esperanzadora. ¿Cómo un Dios santo y un Dios justo puede perdonar el pecado y la maldad? Porque si es santo y si es justo, no debe perdonar, debe hacer justicia. Y el Señor, así pagando por nuestros pecados, nos libró no solo del infierno, sino de la maldad. Porque el infierno está allí esperando a que los pecadores caigan, precisamente por la maldad. Porque Dios tiene que castigar la maldad, porque Él es justo y Él es santo. Entonces, si el Señor vino a redimirnos de nuestros pecados. Si el Señor vino a redimirnos de nuestra maldad. Vino a limpiarnos de nuestra maldad. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como creyentes vivir de acuerdo a la salvación que hemos obtenido. Es nuestra responsabilidad como creyentes vivir de acuerdo a la nueva naturaleza que ahora tenemos. Porque antes de estar en Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Pero aprendemos en el Evangelio según San Juan capítulo 3 que todas las personas que vienen a Cristo, que vienen a nuestro Señor Jesucristo con arrepentimiento y con verdadera fe, nacen de nuevo. Son personas que han nacido de nuevo, son personas a quienes el Espíritu Santo ha renovado, les ha quitado el corazón de piedra y les ha puesto un corazón de carne. ¿Para qué? Para que puedan tener fe en Dios, para que puedan amar a Dios, porque antes de eso lo aborrecían. Para que puedan tener el carácter santo de Dios, esa inclinación a la santidad, ese amor a la santidad y ese desprecio por el pecado. Y esa es la lucha que hay en el creyente. Nuestra naturaleza ha sido cambiada, nuestra naturaleza ha sido renovada. Cada creyente ama la santidad de Dios, ama la justicia de Dios, pero la lucha existe porque junto a nuestra naturaleza ya renovada, a nuestra naturaleza hecha santa de nuevo, también está al lado la naturaleza pecadora que todavía tenemos. Y es una lucha interna. Pablo le explica en Romanos capítulo 7. En el cristiano hay básicamente dos naturalezas. La naturaleza santa de Dios y la naturaleza de pecado. Por lo cual existe esta lucha. Una lucha que solamente va a terminar cuando nosotros estemos con el Señor en el reino de los cielos. Entonces ya nos queda entendido en este momento de qué el Señor nos ha redimido. Nos ha redimido del infierno, nos ha redimido de la maldad, nos ha redimido de nuestro propio pecado, para que seamos conformes a su imagen. Porque como dice en Hebreo, sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, no existe un cristianismo sin santidad.
Esa es la respuesta que le tenemos que dar a cualquier persona o incluso creyente que nos haga esta pregunta. No existe. Una persona que ha sido redimida por Cristo es una persona que ha sido santificada por Cristo y que cada día es santificada por Cristo. Y si no es una persona santa y si no se está santificando cada día, entonces esa persona no tiene ninguna evidencia de que ha sido salvada por Cristo. Porque el Señor Jesucristo, a quien salva, santifica. Además de esto, la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo es tan grande. Nos mostró a través de esta obra redentora, a través de su vida de obediencia, a través de su humillación, a través de su sacrificio, de su sangre preciosa derramada, a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su ascensión. Nos mostró un amor tan grande que simplemente no lo podemos comprender del todo. Fue un amor tan grande que el Señor nos mostró que el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el excelso, el glorioso, el todopoderoso, el todo suficiente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el omnipresente, tanto nos amó que se humilló al tomar forma de criatura, al tomar forma de hombre, para salvarnos, para ser humillado, para ser maltratado, para dar su vida por nosotros, para derramar su sangre por nosotros, para morir y resucitar al tercer día. Y ascender luego a los cielos, para sentarse a la diestra del Padre, para interceder por nosotros todo el tiempo. ¿Y qué debe ser nuestra respuesta ante semejante amor, ante semejante salvación? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Sino agradecimiento. Agradecimiento. Agradecimiento profundo. Agradecimiento grande, inmenso, eterno. Un agradecimiento que nunca va a finalizar. Un agradecimiento que le vamos a deber a nuestro Señor por toda la eternidad. Un agradecimiento por tantos beneficios, un agradecimiento por la vida eterna, agradecimiento por el perdón de pecados, agradecimiento porque ha restaurado nuestra vida, agradecimiento porque nos salvó de la ira de Dios por el pecado, porque eso es el infierno. El infierno no es otra cosa sino la ira de Dios por el pecado. Por eso hay creyentes que piensan que Dios no va a estar en el infierno. Dios no está presente en el infierno, porque obviamente Dios está en el cielo. Dios está presente, es en el cielo. Sin embargo, Dios está presente en el infierno, porque las llamas del infierno son la ira justa de Dios por el pecado, ira justa con la cual el Señor va a atormentar y a castigar y a condenar a todos los pecadores, a todos los que se rebelaron contra Él por toda la eternidad. Y de esa ira terrible de Dios, de ese enojo terrible de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Ese enojo, esa ira inmensa, infinita y terrible de Dios contra el pecado, nuestro Señor Jesucristo la soportó en nuestro lugar. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Agradecimiento. Agradecimiento debe ser nuestra respuesta.
Agradecimiento profundo, agradecimiento constante, un agradecimiento que nos motiva, un agradecimiento que nos impulsa, un agradecimiento que nos ayuda en nuestra lucha contra el pecado, un agradecimiento al recordar todo lo que significa el Evangelio y la obra redentora de Cristo, que nos ayuda en cada momento de nuestras vidas, que nos da esperanza en cada momento de nuestras vidas, que nos ayuda a vivir para su gloria. Un agradecimiento porque esta salvación significa que caminamos con nuestro Señor constantemente, porque nos ha hecho su morada, porque Él está en nosotros y nosotros en Él, porque somos un cuerpo. Nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, se acercó a nosotros, nos dio de su Espíritu Santo y estamos unidos a Él para siempre. Agradecimiento, porque el reino de los cielos y el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, el reino de Dios, ha empezado desde el mismo momento en que recibimos a Cristo. Desde ese momento ha empezado y tendrá su completo desarrollo cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Además de esto, y tiene que ver con todo lo que ya hemos dicho, nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado para que vivamos para su gloria. Nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado con un motivo con el cual Él hace todas las cosas. Hay un motivo por el cual Dios creó los cielos y la tierra. Hay un motivo por el cual Dios creó los árboles y los animales. Hay un motivo por el cual Dios creó al hombre y la mujer, y fue para su gloria. Si hay un motivo por el cual Dios hace todas las cosas, este motivo es para su gloria. Dios creó el hombre para su gloria. Dios creó a la mujer para su gloria. Nosotros fuimos hechos para su gloria. Y toda persona que no vive para la gloria de Dios no está viviendo para lo que fue creada. Toda persona que no vive para la gloria de Dios no está cumpliendo su propósito en la vida. Así de sencillo, así de simple. Nosotros no decidimos para lo cual vivir. Ya Dios decidió desde el momento en que nos creó para qué teníamos que vivir, y teníamos que vivir para su gloria. Es por eso que no puede existir un cristiano, un creyente que no viva para la gloria de Dios en santidad. Si hay una persona que se dice cristiano, si hay una persona que se dice creyente y no vive para la gloria de Dios, no es creyente, no es cristiano, porque no existe, no tiene ningún tipo de congruencia, no pega con nada, no se puede. O un ser humano vive en santidad para la gloria del Señor y así demuestra que verdaderamente es creyente, o simplemente no. El Señor ha hecho todo para su gloria. El Señor es glorioso y todo le tiene que glorificar. Todo. Todo lo ha hecho Él para su gloria. Su propia obra redentora lo glorifica. Nosotros, sus escogidos, a quienes Él ha salvado, lo glorificamos. Vivimos para su gloria. Porque todo lo ha hecho el Señor, por supuesto, con amor, con bondad, con justicia, con santidad, pero todo para su gloria. Todo para su santa gloria. No hay algo, no hay una decisión, no hay un proceder de Dios, no hay una palabra de Dios, no existe algo de Dios que Él no lo haga para su gloria. ¿Por qué? Hay personas que acusan a Dios de ser un Dios narcisista,
Un Dios que solamente le preocupa a Él más que todo lo demás. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque nuestra propia lógica como humanos, si nosotros tenemos 3 personas entre las cuales elegir darle honra, y nosotros tenemos que escoger cuál persona es más honorable, nosotros vamos a examinar a esas 3 personas y la que nosotros veamos que es más honorable y que merezca honra, a esa le vamos a dar honra. De igual manera Dios es el ser supremo y soberano, altísimo, todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Si Él examina el mundo entero, si Él examina el universo entero, a todas las personas, a los ángeles, los querubines, los serafines, arcángeles, estrellas, soles, todo el universo, las galaxias, las estrellas, y Él busca por todo el universo, en todo el universo no se va a hallar, ni en el cielo ni en la tierra, a alguien que siquiera se pueda comparar con la gloria y la majestad y la grandeza y la infinitud de Dios. Y Dios, al ver que Él es el infinitamente glorioso, el infinitamente santo y el infinitamente justo, lo lógico es que todo lo haga para su propia gloria. Lo lógico es que busque la honra de su nombre. Lo lógico es que busque ser exaltado Él mismo y levantarse Él mismo por sobre todo lo que existe, por sobre toda la creación visible e invisible. Todo es para la gloria del Señor. Simplemente voy a leer un versículo en Romanos 11:36. Hay muchísimos versículos que se pueden utilizar para sostener todo esto que estamos enseñando, versículos y pasajes enteros. Pero en este caso, ya hasta este punto, solamente quiero leer uno, Romanos 11:36, que me parece que resume perfectamente lo que se ha hablado hasta el momento, y dice así: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Me parece que ese texto, ese simple versículo, resume todo lo que hemos hablado hasta el momento. Además de esto, ¿por qué es necesario que un creyente sea santo y busque la santidad y luche por la santidad? Porque no hay otra forma, no existe otra forma en que un creyente pueda decir soy creyente, a menos que en su vida él mismo lo pueda ver y otras personas también pueda ver que de verdad ahora aborrece el pecado, lucha contra el pecado y lucha por ser santo y ama la santidad. Si esta evidencia no está en una persona que dice ser creyente, no es creyente. Es muy importante los frutos de santidad del creyente, porque esto le asegura, le da una seguridad en su alma y en su espíritu. Y como dice también en la epístola de San Pablo a los Romanos, el Espíritu Santo mismo da testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la base con la cual el Espíritu Santo le va a hacer a un creyente estar seguro de que es hijo de Dios, de que es creyente? Los frutos. A través de los frutos. Cada día, con cada lucha, con cada llanto, con cada prueba, con cada batalla para ser más santo y para ser menos pecador, el creyente se va dando cuenta de que ama más a Cristo y de que por ende realmente ha tenido una fe verdadera. La fe verdadera que solo nuestro Señor nos puede dar. Y por último, por supuesto, ¿de qué manera? ¿Cuál va a ser la carta de presentación que nosotros vamos a poner delante de nuestro prójimo, delante de nuestro vecino, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio si no tenemos los frutos del Evangelio?
Nosotros tenemos que esforzarnos por vivir en santidad, tenemos que esforzarnos por amoldar nuestras vidas cada vez más a la santidad y a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque así, como lo acabamos de leer en San Juan, capítulo 13, de esta manera ustedes van a conocer, de esta manera el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, dijo Cristo, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Y qué es tener el amor de Cristo? Tener el amor de Cristo y tener amor unos por los otros significa obedecer a Cristo, buscar la santidad, buscar lo que a Cristo le importa y lo que Cristo busca, y por lo tanto eso se va a traducir en buscar también el bienestar para el prójimo, y eso es amor a Dios y amor al prójimo. Es decir, el Señor nos ha dicho, ustedes quieren que el mundo, incluso antes de que ustedes abran la boca, ustedes quieren que el mundo sepan que ustedes son cristianos, vivan en santidad. Ámense los unos a los otros. Demuestren con sus vidas lo más que puedan el carácter de Cristo, y el mundo, incluso antes de que ustedes abran sus bocas, va a saber que ustedes son cristianos. Va a ver la diferencia en ustedes. De eso se trata cuando el Señor Jesucristo habla de la luz, de que somos luz, los creyentes, y habla de la sal, de que somos también la sal del mundo. Somos la diferencia del mundo. ¿Por qué la diferencia? Porque el mundo está completamente sumergido en tinieblas y en pecado. Y cuando viene una persona que ha sido renovada, cuando viene una persona que tiene un nuevo corazón, cuando viene una persona que ha nacido de nuevo, eso es algo que el mundo no conoce. Eso es una luz que el mundo no conoce, que no ha visto. Y esa luz es la que van a ver las personas, y también cuando nosotros prediquemos el Evangelio, también cuando el Espíritu Santo obre a través de la predicación del Evangelio, todo esto el Señor lo va a utilizar juntamente con el buen testimonio que demos nosotros, para que las personas puedan llegar a Cristo en arrepentimiento y recibirlo con verdadera fe. Vamos a leer simplemente un texto adicional, solamente un par de versículos en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículos del 16 al 23. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Ahora vamos a la siguiente pregunta para finalizar, la pregunta 87. Y dice así, ya en esta pregunta parece que a la persona le ha quedado clara la respuesta, le ha quedado bastante claro el tema, pero solamente hace una pregunta como para confirmar. Y la pregunta que hace como para confirmar es esta. Entonces, ¿no pueden salvarse aquellos que siendo desagradecidos y perseverando en sus pecados no se conviertan a Dios de su maldad? O sea, básicamente lo que estás preguntando es, ¿de verdad una persona, aunque diga que creyó en Cristo, si sigue viviendo en pecado no se puede salvar? Y la respuesta es contundente, de ninguna manera, porque como lo testifican las Sagradas Escrituras, no heredarán el reino de Dios
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Y esto simplemente vamos a corroborarlo en Primera de Corintios, primera epístola a los Corintios, estaba en Segunda de Corintios. Aquí sí. Ahora sí estoy en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra es contundente. Sin santidad nadie podrá entrar al reino de los cielos, porque a pesar de que Cristo nos dio su justicia perfecta y suficiente para ser salvos, una justicia a la cual nosotros no tenemos que añadir nada más en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida normal, nosotros debemos practicar y buscar la santidad como hijos de Dios, porque de no ser así, no hay absolutamente nada que te garantice o que demuestre que tú eres un hijo de Dios, sino solamente la vida en santidad. Y simplemente voy a leer el versículo 11 también. Dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén.